Y regresamos acá en tu matinal un nuevo día. Les comenté que íbamos a hablar sobre el estrés, así que ojo ahí, cualquier consulta, llámenos en el 522-21-21-22 y haga todas sus consultas aprovechando que está aquí con nosotros el día de hoy la psicóloga María Elena Duarte, y aprovecho de darle la bienvenida y un caluroso aplauso, agradecerle nuevamente que esté con nosotros acá en el matinal conversando. Muy bienvenida. Gracias, y gracias a todas las personas que nos están viendo también, que puedan hacer sus preguntas para poder colaborar en la reflexión. Un tema tan importante. Yo creo que quien no se siente estresado, que no ha pasado situaciones de estrés, es como raro, ¿cierto? Entonces, primeramente, para poner en contexto esto, quiero preguntarle qué es el estrés, o sea, ¿qué se denomina como estrés? Para que yo pueda decir, oh, estoy estresado, estoy estresada. Creo que es bien importante que definamos eso, porque actualmente existe una tendencia a pensar y a sentir que el estrés es una condición que casi está relacionada como con la capacidad de ser muy trabajador, con el éxito. Es como que si nos sentimos estresados, por ejemplo, en el trabajo, está bien, significa que somos muy buenos trabajadores. Y la verdad es que el estrés tiene una historia bien peligrosa detrás, y que es importante que clarifiquemos. Nosotros podemos, por ejemplo, concentrarnos en la sensación que tenemos cuando hacemos alguna actividad de riesgo, algún deporte extremo, o si, por ejemplo, cuando estamos viendo una película de terror o alguna película que nos hace sobresaltarnos, hay una reacción que nosotros sentimos en el cuerpo, que está ligado a una tensión. ¿Sí? Yo creo que todos nos hemos acordado de cuando sentimos esa tensión, que se nos aprieta, ¿no es cierto?, como la zona abdominal, que sentimos un escalofrío. Esa sensación es lo que nosotros denominamos estrés. El estrés está relacionado con una tensión fisiológica que vive el organismo, tanto en términos biológicos como psicológicos. Entonces, esa tensión es lo que hoy día denominamos estrés, y que lo vivimos gatillado por distintas cosas. Y ahí yo creo que hay que hacer una diferenciación, porque los gatillantes del estrés van a ser distintos para cada persona. O sea, las manifestaciones como que presenta el cuerpo es el estrés. Sí, las manifestaciones. No es la cantidad de cosas que tenemos que hacer, es el estrés. Esos son factores estresantes. Exactamente, porque el estrés tiene la particularidad de que, al ser las manifestaciones de tipo fisiológicas o cambios fisiológicos que ocurren en el organismo, están gatillados por distintas cosas. Por ejemplo, para mí un elemento puede ser un factor de estrés y para ti puede ser otro. Entonces, desde ahí que también ocurre mucho que a veces se realizan muchos juicios. Por ejemplo, si yo veo a alguien estresado, si alguien me dice que está estresado, es muy frecuente escuchar que se le juzga, ¿sí? Y se plantea, pero ¿cómo vas a estar estresado por tal típico, cosa? Uno suele escuchar eso, pero ¿cómo te vas a estresar eso? Pero ¿cómo vas a estar estresado? Claro. Entonces se minimiza, ¿cierto? Porque es súper subjetivo. Entonces lo que a ti te puede afectar, a mí no. Exactamente, porque en el estrés hay un dato muy importante que tiene que ver con la evaluación que la persona realiza sobre el evento estresor. Entonces, por ejemplo, supongamos, hay temas sí que tienden a gatillar un estrés más generalizado. Por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de desastres naturales, cuando hablamos de fallecimientos, podemos hablar que son factores de estrés, cambio de trabajo, divorcios, incluso situaciones que pueden ser, que podríamos decir son positivas, como el nacimiento de una persona, también puede ser un factor de estrés. Entonces, el gatillante, lo que sucede frente a eso es que yo como individuo lo que voy a hacer es una interpretación de eso, en función de los elementos del contexto, en función de mis propias posibilidades de reacción frente a ese factor de estrés, y voy a tener una respuesta, ¿sí? Una respuesta que se genera primero, ¿no es cierto?, en la reacción fisiológica que voy a tener. Y en eso es bien importante recalcar que hay varios cambios que ocurren. Por ejemplo, mi cerebro lo que va a hacer es mandar una señal para que las glándulas suprarrenales liberen ciertas hormonas que van a permitir que mi cuerpo, de algún modo, esté en una posición, a mí me gusta mucho decir como de combate, ¿sí? En una posición como de alerta. De alerta, de dar respuesta a aquello que está generando una alteración en el equilibrio de todo mi sistema.
en el equilibrio, no sé, de mi presión sanguínea, de la producción de mis hormonas, de mi estado psicológico. Por tanto, frente a esa amenaza a la homeostasis de mi cuerpo, ¿sí? Mi cuerpo va a ponerse en un estado en particular, que no es menor, porque lo que hace en definitiva, podríamos decir que es disminuir la energía de ciertas funciones que en ese momento el sistema nervioso identifica que no son tan necesarias, como por ejemplo la función digestiva, como por ejemplo la disminución, o sea, disminuye la capacidad de dar respuesta, por ejemplo, a enfermedades, ¿sí? Hace, por ejemplo, que aumente la presión sanguínea porque necesita irrigar los músculos para enfrentar esta amenaza que está interpretando que ocurre. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de estrés prolongado, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, dado que hablábamos que a mitad de año ya estamos como muy estresados, en esta situación de estrés prolongado o cronificado, lo que tenemos que pensar es que nuestro organismo está, desde que comienza la respuesta al estrés, está en esta constante actitud de defensa, de algún modo, de desgaste también energético. Entonces, eso a la larga desemboca en varios problemas que tienen que ver con la salud física, y no solo emocional, sino que física también. ¿Cómo afecta en el cuerpo el estrés? O sea, ya un estrés crónico, ¿cómo afecta en el cuerpo? O sea, en los sistemas, en el funcionamiento general. Sí, nosotros es común que escuchemos, por ejemplo, acerca del cortisol, que la asociamos a la hormona del estrés. El cortisol es una hormona que se libera para hacer enfrentamiento a esta situación de estrés y que tiene en un inicio una función que es bastante interesante. Lo que hace es permitir, por ejemplo, que se libere mayores cantidades de energía de la que tenemos acumulada, ¿sí? Porque el sistema requiere estos niveles de energía para hacer frente al evento estresante. Pero cuando este estrés está cronificado, esa liberación de cortisol sigue manteniéndose y provoca todo este desgaste o todo esto, por ejemplo, que les decía, la disminución de las barreras de protección hacia, no sé, hacia los factores externos. El sistema inmunológico se debilita. Exactamente. Entonces, de ahí que cuando estamos estresados, yo creo que lo más probable es que reconozca cada uno en su casa que cuando nos estresamos empezamos con problemas digestivos, posiblemente nos resfriamos más o las alergias tienden a brotar, ¿sí? Porque el sistema inmunológico desciende, estamos inundados de cortisol y lo que va a pasar posteriormente a eso, además de lo físico, tiene que ver con la activación de ciertos estados psicológicos, como por ejemplo la ansiedad, como por ejemplo estados de angustia, que nos pueden llevar también a depresión. Entonces, si volvemos al inicio acerca de qué es el estrés y esta relación que te señalaba de cómo validar que mientras más estresados parece que más buenos trabajadores, la verdad es que hay una relación que es bastante perversa, ¿sí? Porque en realidad el estrés es una enfermedad actual, ¿sí? Es una enfermedad que está presente y que necesariamente tenemos que abordarla. ¿Y cómo yo me enfrento al estrés? O sea, ¿qué tengo que hacer para evitar a lo mejor estresarme por situaciones o por tantas cosas que nosotros tenemos que realizar en nuestro día a día? O sea, ¿qué puedo hacer yo para evitar tener estas manifestaciones estresantes y que se pueda volver algo crónico y que pueda afectarme a mí en lo físico también y no solamente en lo psicológico, obviamente? Pero ¿qué puedo hacer? Yo creo que siempre hay que hacer una evaluación respecto a los factores estresantes y a mi capacidad de respuesta, ¿sí? Y cuánta injerencia tengo en cada uno de ellos. Por ejemplo, en consulta es muy frecuente que las personas acudan planteando como motivo de consulta el estrés laboral, ¿sí? Y cuando uno empieza a analizar en la entrevista cuáles son esos factores de estrés en el trabajo, uno se encuentra que a veces hay situaciones de violencia, ¿sí? Por lo tanto, si trabajáramos para que esa persona enfrentara esa situación, la verdad que frente a la violencia la única respuesta es salir de la situación de violencia. O sea, yo no puedo prepararme para aguantar esa situación de violencia. Claro. Exactamente. Entonces,
Obviamente ahí lo que corresponde es trabajar en esta análisis y habilitación de las capacidades personales para que la persona pueda hacer frente a, por ejemplo, denuncias respecto al tema de violencia, eventualmente si es posible cambiarse de lugar, de trabajo, no permanecer en este clima de violencia. Entonces, como te decía, siempre el trabajo tiene que ver con analizar el gatillante de estrés, ¿sí? Cuánto de eso es posible modificar y cuánto es posible trabajar de acuerdo a las interpretaciones que yo realizo frente al evento estresante. Por esto que decíamos de lo que para mí puede ser estresante, para ti no lo es, porque va a depender de la interpretación que cada uno realice, de mi propia historia de vida, de cómo estoy configurado, cómo me siento y estoy en el mundo. Entonces, ese es el trabajo que, por ejemplo, se hace en terapia. ¿Sí? Ahora hay otros elementos que claramente también hay que trabajar, porque siempre hay que partir desde lo más básico, que tiene que ver con revisar, por ejemplo, factores relacionados con la alimentación, con la nutrición, con la hidratación, con la higiene del sueño, ¿sí? Todos los aspectos que tienen que ver como con el cuidado básico, con el tema del autocuidado personal básico, físico, relacionado con las condiciones de seguridad, del descanso oportuno, para ahí ir ascendiendo a las habilidades que cada persona tiene o necesita desarrollar, por ejemplo. Pensemos, no sé, si hay un factor de estrés que se puede resolver con favorecer la forma de comunicación, entrenar habilidades comunicacionales. Hay varios elementos en realidad que inciden. Claro, y va a depender de cada caso. También puede ser un factor estresante el que también, no sé, una persona se tenga que enfrentar a hablar, no sé, delante de personas y también le genera un estrés. Entonces, por eso va a depender de cada caso y qué lo gatilla, o sea, qué gatilla ese factor que te vaya a lograr estresar, ¿cierto? Y que vaya a lograr esas modificaciones internas y te haga sentir, ¿cierto?, todas esas sensaciones desagradables. Cuando ya me enfrento, ¿cierto?, al estrés, necesariamente va a desencadenar en una crisis a lo mejor de angustia o en ansiedad, necesariamente. Ahí también hay que hacer otra diferenciación, porque en el ejemplo que señalaste, por ejemplo, si yo tengo que enfrentar una situación de hablar en público, esa es una situación, supongamos que es puntual, ¿sí? Por lo tanto, lo que se va a activar a lo mejor es una respuesta de ansiedad, a lo mejor una carga de estrés, pero que tiene un inicio, un desarrollo y un término. Es decir, el sistema, la carga fisiológica, la carga de desgaste de energía va a tener un periodo de preparación, un desgaste y después una recuperación. Es como cuando, no me acuerdo si lo hablamos la otra vez, por ejemplo, si yo estoy enfrentada a un periodo de exámenes en la universidad, yo sé que ese periodo de exámenes dura 2 semanas, por ejemplo. Entonces sé que durante esas 2 semanas lo que voy a tener que hacer es preocuparme, se supone, ¿sí?, de hidratarme, de alimentarme, de tener horas de sueño que me permitan poder incorporar, ¿no es cierto?, el aprendizaje. Por lo tanto, posteriormente al periodo de exámenes, yo creo que a todos nos ha pasado que luego de una situación de estrés, cuando, no sé, tenemos que dar una prueba, el día después es como... Sentimos un alivio, sí, es verdad. Como que uno... Esa sensación. Claro, como que uno necesita así como que nadie me hable, dormir. Hay una sensación de fluir. Sí. Y después viene el periodo de recuperarse, ¿sí? Que es mejorar la alimentación de nuevo, recuperar horas de sueño. Entonces, en esa situación que tiene un inicio, un desarrollo y un término, podríamos decir que el estrés tuvo una función que permitió a la persona adaptarse a la demanda del entorno. Entonces, el agente, el gatillante, ¿sí?, que sería en este caso la semana de exámenes o de pruebas, tuvo la posibilidad de poder tener recuperación de energía, que baje los niveles de cortisol. La diferencia de eso con el estrés que genera mayor daño es que eso tiene inicio, desarrollo, término. En el estrés cronificado yo no sé cuándo esto va a terminar. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el estrés laboral es tan inhabilitante, porque estoy en un lugar, o lo que ocurre en los colegios, por ejemplo, con el tema del bullying, cuando yo sufro bullying, también estoy viviendo un estrés cronificado,
porque estoy expuesto a violencia. Entonces hay que pensar lo que significa tener que levantarse todos los días, a ir a un lugar. Y saber, claro, a lo que ya vas. Exactamente, exactamente, porque no tengo la posibilidad de tener una respuesta adaptativa a eso, porque ya sé que voy a ir a un lugar donde, por ejemplo, va a haber violencia y que voy a estar determinadas horas del día, tanto personas que tienen jornadas laborales como estudiantes de 8 horas o más, expuestos a esa situación, todos los días. Y sábado y domingo, que quizás no voy al colegio o a trabajar, me preparo para lo que viene en la semana. Es decir, no hay un momento en que me libere finalmente del estresor. A eso nosotros le llamamos un estrés que está cronificado. Porque no tengo el inicio, el desarrollo, claro, y el término, sobre todo. Exactamente. Entonces, estos suelen desencadenar en crisis, no sé cómo se le llame, de angustia, de ansiedad, crisis de pánico. Sí, por lo general los pacientes que llegan por situaciones de ansiedad, cuando uno, o depresión por ejemplo, o como dices tú también crisis de angustia, cuando uno empieza a explorar, hay factores de estrés que están gatillando esta respuesta que hoy día aparece. Entonces un estrés cronificado va a activar crisis de angustia, va a activar crisis de ansiedad. Si a eso le sumamos que posiblemente la persona ya tiene una historia, ¿sí?, de respuesta desde la ansiedad, también se agrava finalmente la condición, también puede gatillar depresión. Entonces por eso es que no es tan simple el tema del estrés. ¿Sí? Claro, sobre todo cuando es algo que se cronifica, como bien dices tú, y que no se sabe del término de este. Entonces es más complejo porque a lo mejor no se puede salir a lo mejor del trabajo o del establecimiento educacional en el caso de los niños, los adolescentes. Entonces se hace más complejo el tema y poder abordarlo y poder tratarlo. Es distinto cuando yo me enfrento a una situación puntual que pasa esto y listo. Entonces me olvido de cierta manera. Pero ¿qué hago yo para poder liberar un poco el estrés que puedo tener o sentir? Necesito, no sé, hacer algunas actividades, el sociabilizar un poco, el salir, el hacer otras cosas que me despejen un poco. ¿Qué cosas me benefician a mí como para poder botar un poco de estrés, así como diario? Mira, yo creo que es importante la revisión que cada persona tiene de sus estrategias de autocuidado en general en la vida. Es decir, cuáles son los otros elementos, como bien tú señalas, que me ayudan a descargar o a fluir en otros temas que no necesariamente sean las obligaciones que tenemos de lo laboral o lo escolar o las responsabilidades familiares. Y en esto lo primero en realidad tiene que ver con conocer cuáles son las áreas a través de las cuales yo puedo fluir. Entonces, que también no son iguales para todas. O sea, para alguna persona puede ser el deporte, para otra persona puede ser la lectura, para otra persona puede ser dibujar. Entonces, en ese sentido tampoco hay que minimizar o tratar de equiparar que necesariamente siempre va a ser el ejercicio, a pesar de que el ejercicio nos hace muy bien, ya eso es importante clarificar, pero no necesariamente a todos les va a funcionar como una fuente de liberación de estrés, ¿sí? Quizás hay una persona que le sirve mucho, por ejemplo, estar en silencio. ¿Sí? Estar en silencio o escuchando música o realizar el desarrollo de artes. Siempre me gusta mucho plantear la revisión a través como de lo sensorial. En este sentido, por ejemplo, cuáles son las cosas que te gusta ver, cuáles son las cosas que te gusta sentir, cuáles son las cosas que te gusta oler, ¿sí? Que te permiten poder generar esta sensación de mayor bienestar. Los factores, por ejemplo, relacionados con la socialización. A lo mejor a algunas personas les funciona juntarse con sus amigos, amigas, salir. A otros les funciona estar más en soledad. No una soledad que genera angustia, sino que una soledad que te permite estar en calma. Entonces, por eso es que lo principal, yo diría, tiene que ver con primero hacer una mirada introspectiva de qué es lo que a mí me ayuda. A mí, en términos personales, María Elena, me gusta la lectura, por ejemplo. Podría estar todo un día leyendo. Sí, me encanta. Y eso a mí me ayuda a relajarme, pero saber a dejar de pensar. Las cosas que a mí me benefician, las cosas que a mí me hacen sentir bien, que me hacen también desconectarme un poco a lo mejor de los problemas, de las complicaciones o de esas cosas que son factores a lo mejor estresantes para mí. Entonces lo principal
es escucharse a uno mismo y ver y reconocer qué es lo que a uno le beneficia. Sí. Ya, perfecto. Sí. Hay algo que también ocurre, estoy pensando como en esto de no estar a lo mejor con el factor estresor de frente en lo cotidiano, que es lo que a todos nos pasa en algún momento, que es el sobrepensar. ¿Sí? Puede que no esté a lo mejor en el colegio, pero cada vez que llego a mi casa estoy dando vuelta a los pensamientos, haciendo esta rumiación mental de analizar y sobreanalizar lo que está ocurriendo. Eso tiene directa relación con que funcionamos de acuerdo a las ideas e interpretaciones que hacemos de lo que pasa. Por eso que podemos ver el mundo de formas muy distintas. Por lo tanto, también frente a esa constante rumiación, lo que uno puede ir haciendo es, y sirve mucho, el escribir cuáles son los temas sobre los cuales estoy dando vuelta y vuelta a la idea, ¿sí? De modo tal que es como el ejercicio de poder vaciar en un cuaderno, papel, ¿sí? claro. O en el celular. Plasmar las cosas que tenemos así las como cosas siempre, recurrentemente. Sí, sí, para poder desde ahí cuestionar, hacer un cuestionamiento como desde afuera, desde mi otro yo, sobre cuál de estos factores son los que sí puedo manejar, cuáles requiero una ayuda, en cuáles requiero quizás trabajar con mi propio sistema de creencias frente a ciertas situaciones. Que ese es trabajo también que se realiza en terapia. Y que te ayuda también a poder generar una nueva forma de afrontar estos factores de estrés. Sí, sin duda alguna es bien subjetivo, entonces es un caso en particular, cada persona es un mundo, como se dice, y es importante saber reconocer las cosas que también nos benefician, no solamente las cosas que nos puedan a lo mejor afectar negativamente. Le quiero agradecer enormemente nuevamente, como siempre, el estar acá con nosotros, conversando en el matinal Un Nuevo Día y en virtud del tiempo, porque igual usted tiene cositas que hacer, así que le agradecemos por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todas las personas también que nos ven en el matinal. Sí, muchas gracias. Así que nos vamos a una pequeña pausa comercial con la psicóloga María Elena Duarte, muy agradecidos como siempre de habernos conversado sobre un tema. Hoy día nos tocaba el tema del estrés, así que pudimos abordarlo un poco también para que la gente en su casa sí pueda también tomar conciencia, ¿cierto? Y si necesita ayuda, hay que acudir, ¿cierto? Pedir alguna ayudita si es que no sabemos un poco también cómo poder bajar esta carga de estrés a los que nos vemos enfrentados a diario. Así que nos vamos a una pequeña pausita comercial y ya regresamos acá en tu matinal Un Nuevo Día por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión.